Ayer fue el día del Poder Judicial y en la audiencia solemne escuchamos un vigoroso discurso del magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia que, entre otras cosas, delineó los objetivos inmediatos de cara a los próximos 5 años de esa alta corte. Le llamó Luis Henry Molina 3 ejes fundamentales que tienen que ver, el primero, con justicia para todos y todas, la confiabilidad del Poder Judicial que debe inspirar confianza, una justicia oportuna y eficiente. Para hablarnos de esos 3 ejes, hemos invitado hoy, para Enfoque Matinal, a la magistrada Isis Muñiz. Ella es jueza de la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y el magistrado Samuel Arias, juez de la Suprema Corte de Justicia. Ellos nos van a hablar del Plan Visión 2024 de la Suprema Corte de Justicia. Bienvenido, magistrado. O digo magistrado y magistrada, porque veo que ustedes se cuidaron en los ejes de todos y todas. Así es. Comencemos con la dama. Sí, gracias. Buenos días, gracias por la oportunidad de poder dirigirnos a la ciudadanía a fin de compartir un poquito lo que son los nuevos proyectos del Poder Judicial en ocasión del día que celebramos, el Día del Poder Judicial. Fíjense, el Poder Judicial ha estado inmerso en estos últimos 9 meses en un proceso de reflexión y de autoevaluación encaminado a determinar dónde nos encontramos exactamente y visualizar hacia dónde queremos ir, y a partir de ahí realizar los cambios y las transformaciones que sean necesarios para alcanzar los objetivos propuestos. En este sentido, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, en compañía de su equipo técnico, programó visitas a nivel nacional en todos los departamentos judiciales para hacer un levantamiento de cuál es la situación real interna de los tribunales. Y obviamente este levantamiento se hizo a partir de los insumos que suministraron los propios jueces, que son los verdaderos actores de este proceso, porque son quienes día a día tienen que enfrentarse con las diferentes problemáticas y debilidades del Poder Judicial en la República Dominicana. Nosotros estamos trabajando para crear una estructura judicial que le pueda dar respuesta a los múltiples desafíos con los que nos hemos encontrado. Y en ese sentido, como bien decías en la presentación, la línea de acción se ha encaminado en 3 grandes ejes, que nosotros hemos llamado justicia para todos y todas, un servicio judicial oportuno y eficiente, e integridad para una justicia confiable. En este proceso de reflexión, fíjate, lo primero que advertimos es que el Poder Judicial está lidiando de alguna forma con los mismos problemas de hace 30 años. Entonces quizás ha llegado el momento de que hagamos un alto en el camino y nos preguntemos si lo que hemos estado haciendo no nos ha permitido alcanzar los resultados deseados. Quizás valdría la pena experimentar, buscar otras opciones. Y yo pongo un ejemplo: mora judicial. Hizo referencia el presidente al tema. ¿Desde hace cuánto tiempo estamos hablando nosotros de mora judicial? Y en ese sentido se han creado nuevos departamentos judiciales, se han creado nuevas salas en los tribunales, se han creado tribunales especializados, todo esto para descongestionar el sistema, y no ha sido posible. Ayer el presidente dijo, no ha sido posible. Entonces nosotros estamos comprometidos con mejorar el funcionamiento de los tribunales a través de una mejor distribución de la carga laboral. ¿Qué significa esto? Y voy a poner un ejemplo. En el distrito, en el departamento judicial del distrito, tenemos una corte especializada de niños, niñas y adolescentes. Esa corte conoce en un año lo que la corte penal o la corte civil de ese mismo departamento conoce en un mes. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Redistribuir ese trabajo para que esa corte pueda
recibir casos de la Corte Civil o de la Corte Penal. Nos han planteado si con esto no se estaría desconociendo el especialismo o no se estaría vulnerando de alguna forma lo que es el escalafón dentro de la carrera judicial, y la respuesta es no. De lo que se trata es de redistribuir este trabajo, donde el gran beneficiario va a ser el usuario, que va a recibir en un tiempo oportuno respuesta a sus necesidades. Déjeme intervenir ahí, magistrado Arias. Eso último que dice la magistrada Muñiz parece que implica un cambio de modelo. Lo que se comenta en la calle es que la Suprema se está encaminando hacia el modelo boricua, que implica la no existencia de jurisdicción, o sea que no habría competencia territorial. De eso es que estamos hablando. Buenos días, Nelson y Pablo. Gracias por la invitación primero. Definitivamente nosotros necesitamos probar nuevos modelos que nos permitan cumplir con los ejes que hemos señalado anteriormente. No se trata precisamente tal vez de vencer lo que es la competencia territorial y la competencia de atribución. Es importante que tengamos claro que a la hora de redistribución, sobre todo en lo que respecta a los aspectos materiales, pues necesita de la aprobación legislativa correspondiente. Sin embargo, ya nosotros hemos ido venciendo lo que es la competencia, por ejemplo, territorial en las cámaras civiles. Sencillamente se redistribuyen los casos que llegan al Distrito Nacional y a Santiago y en la provincia de Santo Domingo, que es donde más se concentran los casos litigiosos. Ahora, hay un asunto que todos lo vemos cada cierto tiempo. Hay una reflexión, hay unas propuestas, hay un estudio, Finjus ha hecho aportes. Ahora, ¿qué hay de nuevo en esta oportunidad de que esto, y retomo el eje 3, una justicia íntegra para ser más confiable? El problema de ganar la confianza, de que el ciudadano le tenga confianza a la justicia. ¿De qué manera podemos pensar que esta vez sí? O sea, de que esto se ha hecho un estudio in situ y hay unas conclusiones y hay una decisión para tomar unas acciones. ¿Hasta qué punto el compromiso va a poder llevarse a cabo, o esto va a volver a lo de siempre? Se hace una propuesta hermosa, es saludada por la sociedad, pero a la hora de la verdad, de afectar o intereses o grupos o la parte política, esto se queda. ¿Por qué ahora sí? Sí. Adelante. Lo primero es que estamos tratando de hacer algo diferente, porque anteriormente efectivamente nos embarcábamos en un proceso de reflexión que terminaba en el mismo tipo de soluciones. Entonces, como dice alguien, es poco probable conseguir resultados diferentes haciendo lo mismo. Entonces estamos tratando de hacer cosas diferentes para realmente afrontar el problema de frente. Eso de un lado. De otro lado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia está consciente y está claro de que para muchas de estas transformaciones se necesitan, de un lado, recursos, y de otro lado también se necesitan hacer algunas reformas o modificaciones a la ley. Todo está pensado y todo se va a hacer y se está haciendo en respeto a los lineamientos legales existentes, y cuando estos se conviertan en un obstáculo, entonces el Poder Judicial hará las propuestas de modificación que entienda pertinente. Ahora, mientras una cosa y la otra llega, el Poder Judicial no se va a quedar de brazos y está tomando acciones y está haciendo actividades y acciones concretas encaminadas a que estos cambios realmente se produzcan, como es, por ejemplo, esa redistribución que va a incidir y va a repercutir positivamente, como es el caso, por ejemplo, de la guía de las buenas prácticas para el manejo de los casos de violencia de género y violencia intrafamiliar. Es decir, son acciones concretas que ya estamos viendo en el camino. Bueno, hay un problema grave en la justicia dominicana
y somos líderes negativos en todas las investigaciones que se hacen. Pienso en Transparencia Internacional, que es el tema de la impunidad. En 20 años de gobierno, un solo dirigente político importante o miembro del gabinete ha sido condenado definitivamente por corrupción. Aquí hay una cultura de impunidad que se la pone difícil al juez, porque hay todo un sistema de corrupción y todo termina en ese ser humano que tiene familia, pero que vive en esta sociedad y ve esa impunidad celebrada cada vez. En esta oportunidad, ¿qué de nuevo se le puede ofrecer a ese juez para que asuma su responsabilidad sin temor? Todas esas palabras hermosas, sí, pero a veces con un ministerio público que se tiene legítima sospecha de que a veces te prepara un disparate de expediente y yo se lo llevo a usted como jueza y usted, su trabajo es hacer justicia, no otra cosa. Entonces, si el expediente está mal elaborado porque es un dirigente político, usted no puede impartir justicia correctamente. Entonces, en esta oportunidad, porque creo que es un problema fundamental el que el dominicano vuelva a confiar en un sistema de justicia. ¿Qué se va a hacer de nuevo? Lo primero es que el Poder Judicial ha tomado conciencia de que necesita una vocería que hable por el Poder Judicial y defienda esos intereses. Es importante que los jueces en determinadas circunstancias estén en la disposición de venir a los medios de comunicación y dirigirse a la ciudadanía y compartir qué es lo que está ocurriendo. Aquello de que el juez habla por sentencia. No, eso ya es historia. Eso es historia, ¿verdad que sí? Historia. Muchísimas gracias. Eso es historia. Es importante que, y ya el Poder Judicial ha dado pasos encaminados a esto, a establecer distinciones en los roles que desempeñan los diferentes agentes que intervenimos en el sistema de justicia. Decía el procurador que los jueces y los fiscales deben trabajar juntos. Y yo digo, no deben. Están obligados a trabajar juntos porque unos y otros pertenecemos a un mismo sistema de justicia. Sin embargo, eso no significa que estemos posicionados en el mismo plano procesal. El Ministerio Público, los abogados, el imputado, el querellante son partes del proceso. Bueno, el juez es un tercero imparcial que tiene que mantenerse equidistante de esas partes. Los roles están claramente definidos. Sin embargo, históricamente, en la práctica, nosotros hemos llevado a confusión. ¿Por qué? Porque jueces y fiscales están en un mismo edificio. Jueces y fiscales entran al salón de audiencia por una misma puerta. Y vamos a imaginarnos este escenario. Un imputado que está esperando que se le conozca su caso y que un juez imparcial decida sobre su situación y sabe que el fiscal es que lo está acusando, y cuando está en espera advierte que estas dos personas entran al salón de audiencia por una misma puerta, a veces conversando, sonriéndose. Es decir, todo eso manda un mensaje, si no negativo, que crea a confusión. ¿Cuál es el rol del Ministerio Público y cuál es el rol del juez? Y cuando definamos eso va a repercutir grandemente en el tema de la impunidad y vamos a estar en capacidad y en condiciones de poner el dedo sobre la llaga. ¿Quién es el responsable de que a la fecha no hayamos tenido sentencias condenatorias respecto de casos que se han llevado a la justicia? Bueno, yo quiero aprovechar el punto de la confiabilidad, de la transparencia, que eso cae dentro del eje 3 de ustedes, y lo que dice la magistrada, una vocería. Parece que la población necesita de más informaciones de la Suprema. Por ejemplo, solo un ejemplo, el caso de Brecht y el desapoderamiento. Son muchas las inquietudes, se creó mucha confusión en el hecho mismo, el asunto de crear dos instancias en la sala penal en primer grado. O sea, ameritaba mucha información, pero no quiero entrar en el detalle de eso, sino en lo certero que sería ese tipo de vocería. Mientras más información, menos confusión. Pero del aspecto de la confiabilidad, de la transparencia, dice aquí en el eje 3, busca el cumplimiento del sistema de integridad institucional
y la rendición de cuentas. ¿Qué es eso de rendición de cuentas? De que se conocieron 200 casos en el año, que se manejó el presupuesto de tal manera. ¿Cómo encaja dentro de estos objetivos eso tan vital para la transparencia, que es la rendición de cuentas? Claro, está en dos vertientes. En primer lugar, está en la vertiente de lo que es la administración de los fondos públicos que maneja el Poder Judicial, pero también está la rendición de cuentas por la gestión jurisdiccional propiamente dicho, es decir, ¿qué deciden los tribunales? O sea, cuántos casos entraron, cuántos casos salieron. A ese tipo de rendición de cuentas es que nos referimos. Lógicamente, abundando un poco con relación a lo que señalaba Isi, se necesita mucha pedagogía de la ciudadanía o hacia la ciudadanía sobre establecer claramente los roles. Pablo señalaba con mucho acierto que a la larga la decisión la toma el juez, pero todo lo que es el sistema de justicia no lo integra solamente el juez. Eso empieza por la policía, fiscalía, etcétera, peritos, etcétera, que intervienen en ese proceso y lógicamente a la larga lo que queda en el expediente, pues el juez sencillamente decide en base a lo que hay ahí. Precisamente ahí el problema es grave. Ya yo hablaba hoy de lo que ocurre en la policía. Peor no puede ser. Pero ahí tenemos el problema del Ministerio Público. ¿Hasta qué punto la no independencia del Ministerio Público puede frustrar cualquier tipo de hermosa iniciativa como esta? En el sentido, en la medida en que es el encargado de acusar es un empleado del jefe del Ejecutivo, ahí volvemos a lo que habíamos dicho antes. O sea, el trabajo de la jueza, bueno, ¿qué voy yo a hacer? Porque a mí me llega el expediente que preparó una policía que apoya el trabajo, supuestamente, el trabajo del Ministerio Público, porque aquello de la fuerza auxiliar, de que la policía sirve al Ministerio Público, como que las cosas no se han aclarado muy bien. Pero, insisto, ¿hasta qué punto no se puede postergar más la relativa independencia, sobre todo en el nombramiento, en el manejo de el dinero? O sea, ¿hasta qué punto esto puede dañar esto que ustedes nos están trayendo a nosotros, al país, esta propuesta? Bueno, lo primero es que definitivamente es una situación que amerita que en algún momento los organismos que tienen que tomar carta en el asunto evalúen la necesidad de un Ministerio Público independiente. El momento más delicado en un proceso es la fase investigativa, porque es la fase donde se van a recabar las pruebas, y esas pruebas, para que puedan tener valor y para que el juez pueda sopesarlas, es necesario que sean recabadas cumpliendo con una normativa. Entonces, si el funcionario que está a cargo de esa investigación no es diligente, o por el contrario malea esa prueba, entonces el destino de ese proceso está ya... Pero le pido excusa por la interrupción. Sí. Pongo un ejemplo. Un periodista presenta una denuncia con documentos, que habría que confirmar si son ciertos, pero con documentos, no con opinión. Pero resulta que el Ministerio Público no toma en cuenta esa denuncia, no llama y no actúa. Una denuncia que de entrada parece bien documentada, hay documentos firmados, todo esto. En ningún momento el Ministerio Público llama a ese periodista. La persona afectada por la denuncia del periodista, en un ejercicio ciudadano, lo somete a la justicia, que a mí me parece muy bien porque es un derecho ciudadano. Este señor ha dicho esto, yo no creo en esto, yo lo voy a someter. Entonces resulta ese Ministerio Público que no escuchó, no tomó en cuenta algo que se presentó en los medios con documentos. Cuando entonces la persona se siente afectada y hace uso de sus derechos constitucionales y somete al periodista, estoy hablando de Marino Zapete, entonces ahí yo sí acepto el sometimiento, y entonces llega a donde ustedes, o llega todo esto a donde un juez, una jueza, pero después de todo lo que yo he planteado anteriormente, así no apoyo que llegue a Gallo. O sea, y entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué pueden hacer los jueces en este sistema que
apunta a darle por la cabeza a la credibilidad de ustedes. Y por eso yo insistía en lo de que aquello de que el juez habla por sentencia, eso hay que cambiarlo, porque usted tiene que salir a dar sus argumentos. Por favor, por favor. Yo sencillamente me gustaría acotar el aspecto de la independencia del Ministerio Público. Sencillamente es tarea tal vez pendiente, pero es una tarea institucional. Yo quiero llamar la atención porque esos mismos fiscales que han tenido que actuar en el caso contra presidentes de Brasil, expresidente de Brasil, pues son precisamente nombrados por el mismo Poder Ejecutivo. Entonces, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, para nadie es un secreto, son nombrados, por lo menos son propuestos por el presidente y el Congreso se encarga de designarlo. O sea que lo que tenemos que trabajar es el aspecto básicamente de la institucionalidad. Bueno, magistrada Muñiz, magistrada Arias, denos un par de minutos para atender algunos compromisos y continuamos esta conversación. Gracias. Continuamos en Enfoque Matinal esta conversación con la magistrada Isis Muñiz. Ella es jueza de la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y el magistrado juez Samuel Arias de la Suprema Corte de Justicia. Magistrada Muñiz, usted hablaba al principio de la mora judicial. Por la condición de uno, en los medios, periodistas, uno recibe resúmenes diarios de cómo anduvieron las cosas en el día anterior. Yo creo que el magistrado Luis Henry Molina salió muy bien librado, porque fueron muchos los pros a favor que los contras, incluyendo las catastróficas redes sociales. Pero uno de los puntos que más se sazonó fue el de la mora, que se manejó como sinónimo de denegación de justicia. Ustedes hablan en el segundo eje, a propósito de un servicio judicial oportuno y eficiente. Implica eso cambios organizativos que logren vencer la inercia en la asignación de los casos y la acumulación de las causas judiciales. Eso de vencer la inercia en la asignación de los casos, ¿cómo golpea directamente al asunto este de la mora, que usted dice que es casi lo mismo de hace 30 años? Fíjate, cuando hablamos de un servicio judicial oportuno y eficiente, obviamente eso va dirigido a varios proyectos que están encaminados a ofrecer realmente ese servicio oportuno y eficiente. Habíamos dicho en el inicio de que dentro de esos proyectos está hacer una redistribución de la carga de trabajo, ya no obedeciendo a la especialidad necesariamente, sino obedeciendo a tribunales que estén descongestionados y que puedan asignársele casos para que estos puedan salir en un tiempo oportuno, porque una justicia tardía se traduce en una injusticia realmente. El presidente habló y reconoció de que dentro de la misma Suprema Corte de Justicia hay una mora, y habló de 18.000 expedientes y mencionó acciones concretas en las que él, dentro de estos casos que son de su competencia, como los de jurisdicción privilegiada y lo de las salas reunidas, él los iba a asumir y iba a organizar una agenda de trabajo que le permitiera descongestionar esta situación. Hay una realidad, y es también que hay una carga de trabajo abrumadora, y a veces tú sientes que por mucho que salga es más lo que entra, y entonces también tiene en agenda el Poder Judicial poner en funcionamiento lo que son las resoluciones alternativas de conflicto para evitar que muchas situaciones se puedan resolver sin la necesidad de que se judicialice el asunto. ¿Cómo se puede lograr eso? Buscando que se busca un mediador, que es una persona que maneja ciertas destrezas, y cuando las partes tienen un conflicto, pues entonces se les da la oportunidad de que antes de ir a la justicia, pues puedan mediar con un conciliador. Fíjense, muchas de las cosas que ocupan el tiempo de los tribunales son cosas menudas. Una discusión entre unos vecinos, si ese problema se judicializa,
el tribunal no puede dar una decisión salomónica. Este pierde y este gana. Y esa fue la decisión judicial. Pero esa decisión judicial no va a llevar la paz ni la armonía a esa comunidad, y muy probablemente el conflicto siga. Entonces, si se le ofrece la opción de una medida alternativa como es una mediación, entonces es posible que estas personas puedan librar sus intereses, y entonces se soluciona el conflicto y se lleva la paz y la armonía. Eso no es lo que llamamos conciliación ahora, porque eso existe. Sí. Bueno, entonces será dinamizarlo. No, vamos a ver, porque la conciliación es un procedimiento que está abierto ya en el transcurso de un proceso judicial. Y lo de la mediación, porque fíjate, resolución alternativa de conflicto. Antes de que el conflicto se judicialice, te ofrecemos esta. Pero eso se va a hacer, hay un plan, sí, se está haciendo, hay una decisión. Sí, claro. De que eso funcione. Así mismo es, así mismo es. Sobre todo en materia de familia, tenemos centros de mediación familiar muy importantes y con una labor muy buena. O sea que lo que hay que hacer es acelerar el paso. Exactamente. Pero el camino está. Y una maldición que hay, que tiene que ver con la justicia, en lo fundamental, esto de la violencia intrafamiliar, esto de los feminicidios. El procurador, el presidente de la Suprema hablaba de esto. ¿Qué se va a hacer que no se está haciendo para hacer más ágil la justicia? Él decía aquello de que sin justicia no hay democracia, lo que quiere decir que la democracia dominicana, si no es fallida, está bastante faltosa. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se va a hacer nuevo que no se está haciendo ahora con esto de la violencia contra la mujer? ¿Cuáles armas tiene? La verdad, ya se ha hecho. El Poder Judicial puso en funcionamiento lo que se llama la Guía de las Buenas Prácticas para el manejo de los casos de violencia intrafamiliar y de género. Miren, en el marco legal vigente es posible un acuerdo en materia de violencia intrafamiliar. Esto a partir de la modificación al código a través de la ley 1015, que amplió el radio de acción a todos los tipos penales que aparecen penas privativas de libertad igual o menor a 20 años. Lo que significa que el espectro... eso un poco, que yo soy de Bandí, llévame al paso, no entendí muy bien. Lo que estamos diciendo es que a partir de la modificación que se hizo al Código Penal, es posible que en materia de violencia intrafamiliar se pueda hacer un acuerdo. ¿Por qué? Porque esa modificación amplió la posibilidad del acuerdo a todas las infracciones penales que aparecen pena privativa de libertad igual a 20 años, igual o menor de 20 años, lo que significa que el radio de acción es muy amplio. Eso de un lado. De otro lado, el acuerdo es una facultad del Ministerio Público. ¿Qué significa esto? Que el que acuerda es el Ministerio Público con las partes. La función del juez es verificar que ese acuerdo cumple con las condiciones establecidas por el legislador, ¿verdad? Entonces digamos que este es el marco legal. ¿Qué ha hecho el Poder Judicial a través de las guías de buenas prácticas? Que ha tomado en cuenta que la víctima de violencia intrafamiliar es una mujer que está expuesta a niveles de violencia que se repiten y que van en aumento. Entonces eso imposibilita a esa mujer de tomar decisiones que le permitan salir de la situación de maltrato en la que ella se encuentra inmersa. ¿Por qué? Porque es una víctima enferma emocionalmente hablando. Entonces el juez, a la hora de examinar el acuerdo, tiene que tomar en cuenta esta situación para verificar si esa víctima, en ocasión de su vulnerabilidad, ha otorgado su consentimiento para el acuerdo bajo algún tipo de coacción. Y entonces, dentro de las buenas prácticas que se plantean de manera concreta son, primero, el juez tiene que asegurar la comparecencia personal de la víctima a la audiencia de acuerdo. ¿Por qué? Porque el papel lo aguanta todo. El abogado puede traer, mire que ella concilió, mire. Es necesario provocar esa
comparecencia personal que permita la confrontación del juez con la víctima para advertir si ha habido algún tipo de manipulación. O sea que esto nos lleva a un aspecto importante, lo del régimen de consecuencias. Cuando ese juez no hace lo que tiene que hacer, ya perfectamente establecido, ¿qué régimen de consecuencias se le tiene? Sí, aparte de eso, el juez también, cuando hay un acuerdo, debe requerir una evaluación psicológica. Normalmente, cuando se presenta una denuncia por maltrato familiar, violencia doméstica, esa víctima es sometida a una evaluación para medir los niveles de violencia a los que ha estado expuesta. Pero si posteriormente, un mes, 2 meses después, esa misma víctima viene con un cambio de conducta y quiere llegar a un acuerdo, entonces es necesario que sea evaluada nueva vez por un profesional de la conducta para que diga en qué circunstancias se ha generado este cambio de conducta. También es importante, y lo plantean en la guía de buenas prácticas, que el tribunal verifique que una persona cercana al entorno de la víctima maneja la existencia o la voluntad del acuerdo y pueda ser escuchada por el tribunal. ¿Para qué? Para que el tribunal pueda medir las consecuencias de ese acuerdo, no ya solo respecto de la víctima directa, sino de posibles víctimas indirectas como pudieran ser hijos menores de edad. Entonces, obviamente, todo esto requiere de que estos temas sean tratados con lo que se llama una perspectiva de género, que no es otra cosa que tomar acciones tomando en cuenta los factores de género que colocan a la mujer en situaciones de vulnerabilidad. Y esto requiere de una sensibilización a todos los niveles, desde el policía que está en el destacamento hasta la secretaria. Señores, con el tema de las órdenes de protección. El tribunal da una orden de protección. Se le entrega a ella. Se le entrega, el fiscal se le entrega a ella para que ella vaya y busque preso a la persona. Hay un caso dramático de los que hemos visto en los últimos meses. La señora se presentó al destacamento a buscar ayuda y la montaron en una patrulla y fueron con ella a buscar al... Ahora, cuando eso ocurre, volvemos al régimen de consecuencias. Cuando eso ocurre, eso es incorrecto, está tipificado como una falta de la autoridad que hace eso. Cuando eso ocurre, ¿qué pasa? O sea, ahí se le da a la víctima la orden para que ella se la lleve al victimario, ¿verdad? Bueno, si eso ocurre, ¿qué le pasa a esa persona? O sea, ¿actuó bien esa jueza al darle esa o el Ministerio Público? O sea, ¿qué pasa cuando ocurre esto en los hechos, en régimen de consecuencias? La función del juez respecto de las órdenes de protección es, y a partir de lo que dice la guía de buenas prácticas, es verificar que se le dé cumplimiento a la orden de protección. Y cuando se viola esa orden de protección y el tribunal toma conocimiento por cualquier vía, debe intimar al fiscal que está a cargo de la investigación y a su superior jerárquico para que se proceda al arresto inmediato de la persona, que es una consecuencia de la orden per se. No, pero yo quiero insistir, cuando a esa joven se le entrega la orden para que ella vaya a meter preso, bueno, esto es grave. Si eso ocurre, ¿quién paga? Yo creo... ¿Y quién lo hace y quién paga, por favor? Sí, lo que pasa es que... ¿Cómo se hace eso? Régimen de consecuencia atendiendo a cuál organismo está encargado en ese momento de tomar la acción correspondiente. Por ejemplo, la orden de citación se la da el procurador fiscal. Habría que ver cuáles son los lineamientos y el régimen de consecuencia cuando un fiscal falla, o si siquiera está previsto, porque pudiera ser que no hay absolutamente nada. No, a eso que yo me refiero. O sea, si hay algo que dice que, como ha habido tantas muertes en estas circunstancias, el fiscal, quien sea, no puede darle a la joven para que ella vaya al señor, al ex compañero y le lleve esto. Si esto es así, bueno, ¿qué se hace con ese funcionario que, sabiendo que eso provoca muertes y lo que puede ocurrir, vuelve y lo hace?
¿Qué le pasa? Ahí volvemos al punto. Todo va a depender a cargo de quién estaba la medida a tomar. Por ejemplo, en el caso de estas buenas prácticas, real y efectivamente va a haber una labor de seguimiento y se van a monitorear todos los casos, no solamente de violencia intrafamiliar, sino de grupos vulnerables, para que sean observadas estas buenas prácticas y para que estos casos sean manejados con cierta celeridad. Bueno, yo veo muy buenas intenciones en este plan. Faltaría la voluntad para aplicarlo, pero recuérdense del dicho que de buena voluntad está empedrado el camino. La magistrada hablaba de sensibilizar, la sensibilización en el contexto de la violencia doméstica, pero quizás una de las ausencias de este plan es el problema de la educación. ¿En qué sentido? Hay un problema en el fondo de muchos de estos casos culturales, de costumbres muy arraigadas. Mucha gente dice, bueno, la severidad de la pena, eso persuade, ese tipo de cosas. Pero no veo como el aspecto de llegar a la población, de educar, de que conozca el andamiaje, la estructura, ese tipo de cosas. Creo que el aspecto de educación, de llegar a la conciencia de la gente, podría ayudar a una sana y eficaz administración de justicia. Yo entiendo que hay dos aspectos ahí. En primer lugar, el Poder Judicial, así lo anunció el presidente ayer en su discurso, está encaminado precisamente a la capacitación, a llevar la pedagogía necesaria al personal que trabaja dentro del Poder Judicial con este tipo de temas. O sea, crear una correcta sensibilización. Por eso él mencionaba que a través de la Escuela Nacional de la Judicatura, pues iba a proceder ya a la capacitación de todo el personal que tiene que trabajar en ese tipo de denuncias. Lo otro es que, como usted señalaba, hay un problema cultural grave. Y yo creo, ya saliéndome tal vez de lo que es ser juez, aunque yo soy aguilucho, por ejemplo, yo aplaudo de verdad. No, yo lo aplaudo también. Ya yo lo miraba a usted. Somos. Yo sabía que había como una empatía. Tan buenos ahí. Profesionales que son. Magistrado, siga, que no busqué a un liceísta, siga. No, quería señalar el hecho de que el Escogido y el Licey, por ejemplo, hicieron una campaña fabulosa con esto de promover la no violencia contra la mujer. Esto es un asunto de hombres, de verdad, y yo creo que eso debemos de trabajarlo. Ya no tanto que una mujer salga con una herida en la cara, ni nada de esa cosa. Yo creo que los hombres también tenemos que educarnos nosotros mismos, saber cuál es el rol hoy en día del hombre con relación a lo que nos toca vivir. Ya no es el proveedor, que la mujer no hace nada, espera en la casa. Ya el mundo está cambiando, la sociedad dominicana está cambiando. Entonces tenemos que ajustarnos como hombres a estos nuevos parámetros. Y debemos estar claros de que el problema de la violencia intrafamiliar es un problema complejo, con muchas aristas. Y no es el Poder Judicial que puede resolver el problema, es decir, de manera exclusiva. Tenemos que embarcarnos en esto todos como sociedad, desde el Estado, las escuelas, la formación. ¿Qué hacemos cuando se detecta un caso de violencia? Se trabaja al agresor, se trabaja a la víctima, pero normalmente no se trabajan a los niños que han estado expuestos a ese ambiente y que son futuros hombres violentos. Entonces esto es un trabajo de conjunto. El Poder Judicial sí ha contemplado la educación y la sensibilización dentro de lo que es su espectro, ¿verdad? Dentro de lo que son los servidores judiciales, para que le den un trato adecuado a esa víctima de violencia cuando es recibida dentro de los tribunales y en las audiencias, para no exponerla a una revictimización que
que es lo que ocurre muchas veces cuando pasan audiencias y cuando se producen suspensiones indebidas que dilatan innecesariamente. El discurso del presidente, que en principio por su naturaleza va dirigido a toda la población, también se dirigió de manera especial a la comunidad jurídica, porque los abogados juegan un papel importante en lo que es la buena administración de justicia. Y entonces en ese sentido tenemos que trabajar para que estos procesos se conozcan en el menor tiempo posible. Bueno, magistrada, magistrado, el hecho mismo de la presencia de usted en Televisión Nacional en este momento ya da una idea de que se podrían estar avecinando cambios. O sea que ya no es la Suprema, el edificio, ese cuartel inexpugnable que ahí la íntima convicción del juez. No. Yo creo que esta relación horizontal con la población ayuda 10 veces más que lo que podría perjudicarle. Vamos a agradecerle la presencia. Si alguno de ustedes quisiera despedirse delineando un poco esta visión que los trae a televisión. De verdad que como jueces necesitamos hacerle entender a la ciudadanía cuál es nuestro papel, nuestro rol en la sociedad. En una sociedad democrática, lógicamente la justicia es muy importante. Lamentablemente la justicia no es simpática, ¿no? O solamente es simpática para quien lo beneficia, ¿no? Pero en la medida en que podamos ir llegando a la población y explicándole qué hacemos, qué nos toca, qué no nos toca, yo creo que son pasos importantes y de verdad agradecemos infinitamente que nos hayan invitado. Lo cierto es que están en el camino, porque esto es una vieja sugerencia de que los jueces tienen que salir a explicar, a defender, incluso a educar, claro. Porque me quedo solamente con lo que dije en una de las preguntas. Si el expediente no sirve, no hay manera de que ustedes hagan su trabajo, pero eso es la gran masa no lo conoce, así que siempre a la orden aquí, Enfoque Matinal, CDN, a su entera disposición. Muchísimas gracias, magistrado. Gracias a ustedes. Continúa Enfoque Matinal.